Este día vamos a estar en el capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer el versículo 1. Efesios 4, versículo 1. Un amén cuando ya lo tengan, hermanos. Les leo en este día la palabra de Dios. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Les pido si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Dios santo, Dios altísimo, creador de todas las cosas, alabado, glorificado sea, Señor. Gracias, Padre, una vez más, por tu gracia, tu misericordia, por la salvación que ahora existe en Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, su muerte y su resurrección. Gracias te damos, Padre, que por ello estamos reunidos el día de hoy como iglesia para adorarte y glorificarte, aprender de ti, Señor, de tu palabra. Te damos las gracias igual por tu palabra, Señor, por tu revelación a nosotros, por la cual te podemos conocer más, Señor. Podemos conocer más de ti, más de lo que has hecho, más de lo que estás haciendo y lo que harás, Padre. Pedimos, Padre Santo, que por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, juntamente con tu palabra, seamos transformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro anhelo, Padre, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones y que no permitas, Señor, el día de hoy salir de este igual, sin haber cambiado un poco más, Señor, a la semejanza, al semblante de Cristo, Padre. Sé con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, por todos aquellos que no están con nosotros el día de hoy, que tú extiendas tu bendición hacia ellos, que les concedas, Padre, el recuperarse pronto. Bendice, Padre, sé con ellos. Sé con nosotros. Gracias que en tu gracia, en tu misericordia te ha placido que estemos aquí, Señor. Que sea de mucho beneficio espiritual, mucha edificación espiritual mutuamente, Señor, los unos para con los otros. Y que en todo lo que hagamos, Padre Santo, sea para tu honra y tu gloria nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Les pido si por favor toman sus lugares. Hemos entrado ahora, hermanos, en lo que viene siendo la segunda mitad del libro de Efesios. Como es típico de las epístolas de Pablo, después de que hace su exposición teológica, después de que nos explica todo lo que es relevante a la teología, todas las verdades teológicas, podemos decir de esa manera, que ahora son en Cristo, que ahora están disponibles en Cristo, todo lo que Cristo ha cumplido, todo lo que el Evangelio es para nosotros, lo que significa, todo lo que Cristo ha obtenido, no solo la salvación, sino todo lo demás que hemos visto, vamos a ver que entra a la aplicación. Literalmente la respuesta que debemos tener a luz de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cómo debemos vivir? Por eso típicamente hablamos de la aplicación, porque lo que sigue obviamente continuará siendo bastante teológico, pero Pablo va a presentar de que ahora porque Cristo ha muerto, porque ahora todos nosotros que hemos sido elegidos en Cristo, hemos recibido toda bendición espiritual, hemos sido equipados con el Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo, todo lo que hemos estado leyendo, ahora debemos vivir de cierta manera. Incluso me gusta mucho cómo lo dice John Stott, esta sección, teólogo antiguo. Dice Pablo ahora va de exposición a exhortación de lo que Dios ha hecho en Cristo a lo que ahora debemos ser y hacer. Entonces literalmente lo que estamos hablando es, si quieren ustedes siempre acordarse, típicamente las epístolas de Pablo van de doctrina a deber. Entonces de doctrina a deber, ¿ok? Esta sección ahora habla de lo que somos y lo que debemos hacer estando ahora en Cristo. Les recuerdo, en contexto, Pablo está diciendo, hablando a los gentiles en específico, los gentiles en Éfeso y por extensión también a nosotros, que ellos han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Esto lo encontramos en Efesios 1:3. Que una vez en el pasado estuvieron espiritualmente muertos en sus delitos y pecados. Esto es Efesios 2:1-3. Pero ahora hemos sido vivificados en Cristo, ¿verdad? Efesios 2:5 y el 8-9, por su gracia. Les menciona que una vez estaban lejos de Cristo,
de la patria, de la ciudadanía, de los pactos, de la promesa, de la esperanza, incluso lejos de Dios. En esto se encuentra en Efesios 2:12. Pero ahora, dice Pablo, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y gloria a Dios por ello. Versículo 13 del capítulo 2. Cristo ahora es vuestra paz, el cual ha eliminado la enemistad entre vosotros y los judíos, haciendo de los dos pueblos un solo cuerpo, un solo hombre nuevo, estando ahora reconciliados ambos con Dios, porque Cristo hizo morir las enemistades en la cruz. ¿Va? Efesios 2, 14 al 16. Nos dice que además ya no son extraños ni extranjeros, sino que somos ahora de la familia de Dios. Estamos siendo edificados a un templo santo de Dios, morada de Dios. Es el final de Efesios 2. Coherederos del cuerpo y copartícipes de la promesa, nos dice Efesios 3:6. Aparte de todo esto, y más, ¿no? Más lo que vemos en las demás epístolas, en todo lo que es el Nuevo Testamento. Aparte de todo esto, Pablo dice: he orado por ustedes, hablando a los efesios, para que sean iluminados a estas verdades y sean empoderados por el Espíritu. Esto vemos al final de Efesios 3. El punto de Pablo, hermanos, es de que ahora que tenemos la verdad y ahora que tenemos el poder, ahora entonces nos toca caminar de una manera digna del llamamiento santo en Cristo Jesús. El punto es simple. Después va a entrar a expandir un poquito más. Noten conmigo una vez más el versículo. Yo pues, prisionero del Señor. Una vez más les recuerdo, hay varias cosas que vienen a mente cuando Pablo menciona esto. Primero que nada, Pablo se considera literalmente prisionero de Cristo. Ahora, es en dos sentidos. Primordialmente sabemos que él fue arrestado por Roma, está encarcelado incluso en Roma, pero él se considera más que nada esclavo y prisionero para hacer la voluntad de estar atado a Cristo nada más, entendiendo, número uno, que es la soberanía de Dios por la cual él está ahí, y número dos, que verdaderamente él está atado a Cristo. Lo único que Pablo puede hacer es cualquier cosa que Cristo pida de él. Pero noten, yo pues, prisionero del Señor, hablando Pablo, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. La palabra os ruego viene siendo la palabra parakaleo, que literalmente significa llamar a un lado. Literalmente es la palabra que típicamente se traduce en nuestras Biblias como exhortar. Está traducido correctamente porque debemos entender que Pablo está rogando con desesperación. La gramática nos da una indicación de que lo que Pablo está hablando es algo urgente. Literalmente es rogar de manera desesperante. Pablo está diciendo, a luz de todo lo que Cristo ha hecho, os ruego, implora que entonces vivan de una manera correcta, de una manera digna. Es la idea. Ahora, ¿qué es lo que les está implorando? ¿Qué es lo que ruega Pablo? ¿Qué es lo que los está exhortando o animando a hacer? Vivir de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. La palabra viváis o vivan es literalmente caminar, ¿verdad? Andar, andéis o andar, anden. Tal vez ven algunos en sus traducciones. El enfoque es la conducta. La manera en que vivimos, lo que decimos, lo que hacemos, incluso muchas veces se nos olvida lo que pensamos. No que se nos olvida lo que pensamos, sino que se nos olvida incluir que también a Cristo le importan las cosas que estamos pensando. De todo a todo, hermanos, la manera en que nos conducimos a diario. Es el gran cambio que se espera de aquellos que eran impíos, de aquellos que eran desesperanzados, aquellos que estaban sin Cristo, aquellos que eran adoradores idólatras, que ahora caminen de manera digna
del llamado divino. Nos debemos acordar que antes andábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, yendo detrás de Satanás, cumpliendo los deseos pecaminosos de nuestra propia carne corrompida. Mas ahora, dice Pablo, Dios, quien es grande en misericordia, rico en misericordia, nos ha dado vida, nos ha vivificado. Hemos sido resucitados a vida espiritual juntamente con Cristo. Y esto, dice Pablo, demanda un cambio. Dice que andemos de manera digna. Esta es la palabra axios, que literalmente significa tener el peso exacto de otra cosa, del mismo valor. Aquí lo que se ha argumentado en toda la historia de la iglesia es que debe haber un balance equilibrado entre la profesión y nuestra práctica. La profesión de nuestra fe debe ser confirmada por la manera en la cual vivimos. Hermanos, no hemos sido glorificados, no estamos hablando de perfección, pero sí de una trayectoria que va incrementando en espiritualidad, piedad y dignidad, como vemos el día de hoy. Una de las cosas que a continuo he argumentado es de que si tú te profesas ser cristiano, si de tus labios ha salido una profesión de fe, has dicho, he creído en Cristo, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, la Biblia entonces demanda de ti y de mí una expectativa a una vida piadosa. Esto significa que ahora vivimos de una manera adecuada a luz de las Escrituras lo que Dios pide de nosotros. La palabra vocación aquí es llamado, literalmente, la palabra griega se usa en el Nuevo Testamento siempre como el llamado divino. Entonces, les repito, hermanos, es simple, el mensaje de hoy es simple. Pablo después va a entrar a explicar cómo se ve todo esto el resto del capítulo. Pero el punto de todo esto es un llamado a vivir adecuadamente por todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. El cristiano debe vivir una vida piadosa. Ahora, no porque la iglesia dice, aunque es un mensaje que la misma debe comunicar. No porque el pastor dice, aunque igual es un mensaje que todo pastor debe comunicar. Y no porque la cultura cristiana ejempla esto, aunque es algo que debe ser ejemplificado en la misma. Lo menciono, hermanos, porque muchas veces, si somos honestos con nosotros mismos, estas son las razones por las cuales hacemos ciertos ajustes en nuestra vida. Por el qué dirán o porque qué tal si me ve esta persona o qué tal si me ve esta otra o lo más típico, ¿no? Ahí anda el pastor, deja actuó de la manera correcta. Y les recuerdo, hermanos, dos cosas simples. Primero que nada, si nos llamamos cristianos, somos llamados a vivir de una manera adecuada a luz de todas las verdades que ahora son en Cristo Jesús, a vivir de manera santa, apartados para Dios. Número uno, basado en el texto de hoy. Pero lo primordial, disculpen, lo que es lo primordial es de que Dios está en todo. Muchas veces nos preocupamos si me ven los hermanos, si me ve el pastor, si me ve mi esposa, pero es Dios quien tiene su mirada enfocada en cada uno de nosotros. Y se nos olvida, hermanos, que es Dios a quien buscamos agradar. No busquen agradarme a mí, no busquen agradar a la iglesia, no busquen agradar a sus hermanos, hermanas en Cristo, no busquen agradar a sus esposos, esposas, en este contexto, en lo debido sí, obviamente. Después van a venir y me van a golpear, ¿verdad? No, pues dice que no le agrademos. Busquen agradar a Dios en su obediencia, en su conducta, en las cosas que pensamos, en las cosas que decimos. Agradar a Dios cuando nadie más nos está viendo, es el punto. La razón primordial, hermanos, que Pablo argumenta en esta sección, por la cual
debemos andar de manera adecuada es por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, su sufrimiento, muerte, resurrección, por el glorioso evangelio que ahora nos salva y todo lo que viene en esta salvación. Este es el punto de Pablo. Por todo lo que ahora es cierto en Cristo, dice, les ruego que vivan de manera adecuada, de manera digna de esta salvación. Ahora somos hijos de Dios. Y se nos olvida que en sí debemos entonces honrarle como nuestro Padre, viviendo vidas en obediencia a Él. Pablo hace este mismo llamado a los filipenses de la siguiente manera. Les voy a leer unos cuantos versículos de diferentes epístolas para que vean que el mensaje es congruente, el mensaje es continuo, es lo mismo en cada carta. Filipenses capítulo 1, versículo 27, solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo. Ahí está la misma frase. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y este va a ser su enfoque, de que por la unión que ahora hay entre judío y gentil, la paz que ahora se ha creado entre judío y gentil, que ahora todos estamos siendo renovados, edificados a un solo cuerpo, a una sola iglesia, que ahora exista esa unidad visible los unos con los otros. Llegaremos a ese contexto porque es parte del propósito general de todas estas cosas. A la iglesia en Colosas se escribe lo siguiente en Colosenses capítulo 1, 9 al 10. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Noten, porque la epístola de Colosenses y Efesios son bastante paralelas. Es literalmente lo mismo que hemos estudiado en Efesios. Pablo ruega de que se nos dé conocimiento de Dios, de las cosas de Dios, de la salvación, la esperanza a la que hemos sido resucitados. ¿Para qué? Para que andemos de manera digna, como es del Señor Jesucristo. A la iglesia en Tesalónica escribe lo siguiente, Tesalonicenses 2, del 10 al 12, vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus hijos propios. ¿Para qué? Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. El llamado a caminar de manera digna del llamado divino de Dios, como ya se explicó, es simplemente un llamado a vivir una vida piadosa. Y noten que en todo implora, ruego. ¿A qué? A vivir piadosamente, en obediencia a Dios en todo, todos los días, en todo momento de nuestro día. Es el contraste que vemos en el capítulo 2 cuando andábamos muertos en delitos y pecados. En Cristo hay un llamado a andar de manera digna del llamamiento divino que hemos recibido por parte de Dios. Pues este viene con vida en Cristo. Hemos sido vivificados en Cristo. Entonces recibimos el llamado a la piedad. Y de nuevo, ¿qué es la razón? Hay varias razones por las cuales debemos hacer esto. Varias razones por las cuales las verdades del día de hoy deben ser aplicadas a una vida piadosa. Lo podemos hacer, podríamos argumentar en amor a Dios, en gratitud a Dios, en obediencia a Dios, en sacrificio a Dios, para agradar a Dios, para glorificar a Dios, y todo sería válido. Pero Pablo hace claro que todo esto es porque primero obró en nosotros su glorioso poder al salvarnos por la obra gloriosa de Cristo. La razón, hermanos, nuestra salvación en el Evangelio. Ahora, claro, podemos hacer esto y decir, que lo estoy haciendo en gratitud, lo estoy haciendo por amor a Dios, lo estoy haciendo para que Dios sea glorificado. Simplemente Pablo está argumentando, porque ahora son salvos en Cristo por medio de su sacrificio, anden de manera adecuada por el glorioso evangelio de nuestra fe. Y la gloria sea Cristo por ello, amén. Quiero tocar el día de hoy un concepto que siempre se nos olvida o lo minimizamos cuando hablamos en este contexto.
Es fácil desobedecer y es fácil andar de manera que no es digna de nuestro llamado. Una de las cosas que tal vez leemos a simple, pues mira, Pablo está rogando. Y es preguntarnos, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué es necesario que Pablo ruegue? ¿Por qué es necesario que a continuo vemos que están rogando, que están implorando, que están urgiendo, que están exhortando a andar de manera digna? ¿Por qué es necesario? Porque somos propensos a no hacerlo. El ruego de Pablo es porque no es siempre así. Porque tenemos una tendencia a querer hacer lo propio, porque tenemos una tendencia a ignorar lo que ya sabemos, porque tenemos una tendencia a andar en los placeres que van en contra de Dios. Es fácil desobedecer, nos es bastante fácil andar de una manera que no es digna de nuestro llamado. Y saben una cosa, hermanos, lo triste es de que el mundo lo sabe. Y escuchamos claramente la frase o las palabras espectaculares, y eso que es cristiano, dando un testimonio a este mundo de lo opuesto. Ahora, hermanos, aquí hay dos extremos. Cuando hablamos de la responsabilidad humana que ustedes y yo tenemos de andar en caminos piadosos, unos dirían, no, pastor, es imposible que un cristiano no ande de manera digna porque Dios ha hecho la obra en ellos. Otros dirían, no, pastor, no es necesario hacer nada, porque en Cristo ya somos hechos dignos. Pero los dos extremos, las dos posturas, erran. Sabemos que cuando hay descuidos, somos propensos a actuar de manera indigna. No hemos sido glorificados. No andamos en perfección aún. Aún hay fallas y las habrá en nosotros. El ruego de Pablo es de que los efesios anden de manera digna y ruega porque es posible, hermanos, y esta es la advertencia que quiero dar, que no nos confundamos. Es posible no andar de manera digna del llamado divino de Dios. Es posible. No creo que sea una advertencia que tengo que darles, no creo que es algo que incluso tenga que recordarles, creo que es algo, y lo creo fielmente, que todos los que estamos aquí sabemos. Que hay momentos, espero sean cortos, en veces son un poco más largos de lo que queremos, en los cuales andamos de una manera indigna, en los cuales blasfemamos el glorioso evangelio, en los cuales damos la espalda a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no estoy hablando de abandonar, estoy hablando simplemente de andar de una manera indigna, andar en pecado, andar haciendo lo que Dios ha pedido que no hagamos. Igual es cierto que en Cristo somos hechos dignos. Y es Dios quien obra el querer como el hacer en nosotros. Pero, quiero ser claro, hermanos, es nuestra responsabilidad obrar adecuadamente, aferrándonos a Cristo, aferrándonos al glorioso evangelio, rogando a Dios por las fuerzas en esto y la disciplina necesaria, todo en el poder de Dios, pero es nuestra voluntad alineándose a la de Dios. No somos agentes sin voluntad, hermanos. Quiero ser claro. Cuando se presentan opciones, todo ser humano, y tenemos esto en mente, aparece el diablito y el ángel. Todo ser humano se presenta con opciones a hacer el bien y hacer el mal. En Cristo sigue igual. Hay opción de hacer el bien y hacer el mal. Para el que no está regenerado, para el que no está en Cristo, el que aún sigue muerto en su delito y pecado, la mayor parte de las veces va a decidir hacer el mal.
sin opción alguna, sin poder incluso pensar o tratar de negociar o X cosa por hacer el bien, sino va a ir detrás de los deseos propios pecaminosos. Ahora, en el cristiano, estando aún no glorificados, cuando se presenta los dos caminos, ahora hemos sido iluminados para entender que lo malo es malo y que no debemos hacer lo malo y que no debemos ni siquiera considerar el dar la vuelta, si decimos de esa manera, a mi derecha, a su izquierda, sino hacer el bien. Pero la carne se opone. Queremos hacer el bien, pero la carne dice, mira, vente por acá. Se va a sentir bonito, te va a traer gratificación, cualquier cosa. Y porque eso es verdad, porque aún estamos en esa lucha, porque aún tenemos esas decisiones que hacer a diario, en todo momento, en todo tipo de situaciones, Pablo dice, les ruego que hagan lo bueno, que anden de manera digna, que cuando se presente en nuestro caminar la decisión de ir por el bien o ir por el mal, vayamos por el bien. Y de nuevo, la razón que ya ha sido previamente explicada es por las verdades en Cristo. Pablo ruega de que vivan y que vivamos de manera digna del llamado de Dios. Hermanos, el punto claro de Pablo es de que estas verdades reveladas, lo que hemos leído desde el capítulo 1 al 3, deben producir cambio en el oyente, específicamente los creyentes, ustedes y yo. Cuando estaba estudiando esto, una cosa interesante, no sé cómo llegué a ello, pero se presentaron unas preguntas muy importantes, creo yo, para nosotros, en esta transición de Efesios, del capítulo 3 al 4. Ahora, no sé quién primero las propuso, no sé quién hizo las preguntas, no puedo dar crédito apropiado, sí les pido disculpas por ello, pero si son muy relevantes las preguntas, se las hago. El autor de ellas pregunta lo siguiente: ¿estás viviendo a luz de la incomparable grandeza del poder de Dios? Como se menciona en Efesios 1:19, Efesios 3:16. Y las inescrutables riquezas de Cristo, Efesios 3:8. Que hemos aprendido, que ya poseemos al estudiar Efesios. Después pregunta: estas grandes verdades que se nos revelan aquí en Efesios, ¿están haciendo alguna diferencia perceptible en tu vida cristiana? Pienso que nos deja mucho que pensar. Y tal vez concluimos que hay muchos ajustes que hacer. La pregunta es simple. A luz de todo lo que hemos aprendido, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de que nos ha vivificado, de que nos ha hecho sus hijos, de que ahora toda bendición espiritual en los lugares celestiales es nuestra, de que ahora estamos juntamente con Cristo, de que ahora estamos unidos a Él, de que ahora hemos sido perdonados por gracia, de que ahora somos partícipes de las promesas, de que ahora toda la eternidad es nuestra, de que ahora Dios habita en nosotros, de que ahora estamos siendo formados a un templo santo, de que literalmente pasaremos la eternidad con Cristo, de que su sangre, por su sangre nos ha adoptado a su familia. Toda esta verdad, dice, está produciendo algún cambio en tu vida. Estamos viendo cambios a luz de entender de que ahora el Dios del universo ha puesto su espíritu en cada uno de nosotros. Si al saber ello, estamos viviendo diferente como vivíamos antes. Y de nuevo, no estoy hablando de la perfección, hermanos, pero lo hemos hablado antes, una trayectoria en santidad, una trayectoria a hacer las cosas mejor. Hermanos, argumentaría que el día de hoy, si vives un año más en la fe, debe verse mejor que el año previo. De que vamos incrementando en piedad, en santidad, buscando detrás de las cosas de Dios. Ojo, siempre dependiendo de Dios y de su poder. No salgan de este lugar pensando, lo voy a hacer. Esas preguntas causaron que lo haga. No. Huyan a Cristo. Si encontramos que somos faltos en ello,
si está en desbalance en nuestra vida, es ir a Cristo, primero que nada pedir perdón. Señor, perdóname que no estoy viviendo como debo y como sé que deben ser las cosas, pero ayúdame, perdóname y ayúdame, perdóname y ayúdame, y a continuo huir al glorioso evangelio. Ahora, una de las cosas muy importantes que a continuo mencionamos, la gracia de Dios es interminable, ¿verdad? Inexhaustible. O sea, no se acaba. Inextinguible, claro, esa es la palabra. Lo entiendo, pero muchas veces tomamos eso como la libertad de hacer cualquier cosa. Dios nos libre de pensar, como ya hemos sido hechos dignos en Cristo, como ahora hay gracia que sobrepasa toda maldad. Lo que Pablo argumenta en Romanos 6 es de que no pensemos que ahora vamos a pecar más por ello. No, pues ahora voy a hacer lo que yo quiera. Eso es número 1. Número 2, igual es muy importante reconocer que debe haber algo que se percibe, algún cambio en tu vida de estas cosas. Si el día de hoy vienes a mí y dices, pastor, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero nada ha cambiado en tu vida, la advertencia de la palabra continua es que te examines si verdaderamente has entendido el evangelio, si verdaderamente lo has creído, si verdaderamente posees el poder de Dios en tu vida, el Espíritu Santo habitando en ti. Ahora, no me malinterpreten, van a haber tiempos donde tal vez nos sintamos que no estamos salvos, tal vez no sintamos la presencia de Dios o el gozo de esa salvación. Es entendible porque el pecado nos roba de todo ello. Yo estoy hablando simplemente de aquellas personas que creen que han llegado a fe y que lamentablemente no están en ello. Esas personas están en bastante peligro porque se creen seguras. Siempre lo tengo que mencionar porque vivimos en una cultura donde muchos se creen cristianos. Y como estamos viendo, hay una expectativa de que haya cambios, hay una expectativa de vivir de una cierta manera. Es el llamado del día de hoy. Ahora, sí es posible ser instruidos en error a no obedecer estas cosas, lo entiendo, pero creo es mínimo eso. Mínimo el día de hoy quedamos sin excusa porque estamos viendo la expectativa. Si vienes el día de hoy, no, pastor, a mí me han dicho que todo estoy bien, yo puedo hacer lo que yo quiera, no tengo que obedecer nada, porque la ley ha sido erradicada, ya todo está bien, porque en Cristo soy perfecto, yo puedo hacer lo que yo quiera, de todos modos, Dios solo ve a Cristo y no ve mi vida. Te digo el día de hoy que estás en error, que tengas cuidado, porque no es el mensaje de la Biblia. Literalmente el mensaje de la Biblia es lo siguiente: en Cristo eres digno, en Cristo has sido justificado, en Cristo eres santo, en Cristo serás glorificado, en Cristo tú tienes una vida perfecta, en Cristo has recibido el perdón, en Cristo todo pecado que has cometido, que cometes en este preciso momento y que cometes en el futuro ha sido perdonado y vas a tener una vida eterna con Cristo, pero el día de hoy te toca vivir como tal. El día de hoy te toca huir del pecado, andar en obediencia a Cristo, dejar todas tus pasiones carnales, cualquiera que sean, desde el chisme, desde el orgullo propio, cualquier cosa, el adulterio, la fornicación, porque típicamente andamos tratando los pecados así, ¿verdad? Absolutamente todo. Todo lo que hagas que está en contra de Dios, todo lo que piensas que está en contra de Dios y todo lo que hablas que está en contra de Dios, es que tenemos que huir de ello. Hacer los ajustes, los cambios necesarios. La palabra de Dios nos debe ir cambiando. Hermanos, lo bueno de todo esto es de que hoy es un llamado preciso a hacer los ajustes necesarios en cada una de nuestras vidas. Es misericordia de Dios que aún estamos aquí escuchando esto el día de hoy, pudiendo leer en Efesios 4 cómo debemos vivir, porque así cuando vemos y notamos que no estamos haciendo lo que es necesario, aún tenemos tiempo para corregir. Gracia de Dios que pertenecemos a la iglesia.
que nos apoyamos los unos a los otros, que nos vamos exhortando los unos a los otros en cada una de estas cosas. Ves a tu hermano o hermana en debilidad, ves a tu hermano o hermana en pecado, es ir y ayudar, es ir y decir, mira, andamos mal, vamos a cambiar, vamos a caminar en esta dirección, deja esto, deja aquello, no andes así, no andes acá. Tristemente lo que hacemos es creernos superior a los demás, considerar el pecado del otro como superior, y en verdad el llamado del día de hoy es de que a luz de todo lo que hemos recibido en Cristo, los unos a los otros, siendo un edificio, uno que va juntándose. Esta mañana platicaba con un hermano, tenemos un problema aquí con una de las paredes. La razón es porque el bloque, se construyeron dos paredes al par. No hay fuerza en ello, se está separando, es típico. Pero un edificio que está siendo edificado, especialmente el templo santo de Dios, cada bloque interlazado, cada uno de nosotros conectados, cada uno de nosotros estando siempre a la expectativa de que recibiremos ayuda de nuestro hermano o hermana en Cristo y también dispuestos a darla y recibirla, obviamente. Hermanos, en Efesios 1, capítulo 1 al 3, se nos presentan realidades, no posibilidades, son cosas que han ocurrido, cosas que ahora son en Cristo, completadas por nosotros en la obra perfecta del Evangelio que creímos por la fe. Por estas verdades, lo que veremos en el resto del libro no son sugerencias, sino requisitos que debemos cumplir, buscar cumplir en el poder de Dios por su Espíritu. Me gustaría traernos algo a memoria, algo creo que es muy apropiado para nosotros el día de hoy. Espero con esto quede claro la expectativa del cristiano. Vayan conmigo a Génesis 17. Aquí estamos hablando cuando Dios hace el pacto con Abraham, un pacto perpetuo. Génesis 17, versículo 1, noten. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. La palabra ahí en el hebreo es intachable, irreprensible. Nos es claro, ¿por quién es Dios? Creador de todas las cosas, Señor sobre toda la creación. Quien es soberano, quien es poderoso, el que tiene todo poder y toda autoridad para demandar cualquier cosa de ustedes y de mí. El Dios verdadero dice, porque soy Dios, porque soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios demanda que aquellos que le pertenecen, de aquellos con los que entra en pacto, que anden de manera digna. Este requisito no ha cambiado. Ustedes y yo ahora en Cristo somos llamados al mismo estándar que Abraham. Incluso Pablo lo conecta de esta manera. Vayan conmigo a Romanos 4, les leo del versículo 11 al 12, lo tendrán ahí en la pantalla. Y recibió, Romanos 4, 11 al 12, dice, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras era aún incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también, noten, siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Seguir en los pasos habla de andar. Es el mismo concepto que hoy vemos como vivir de manera digna. Los capítulos 4 al 6 de Efesios nos hablará de cómo se ve esto. Será de manera específica.
pero lo resumo. Habla de santidad. Vivir apartados para Dios en obediencia a Él. ¿Cómo se logra? Se nos ha dado la respuesta, pero la resumo. ¿Cómo se logra? ¿Cómo logramos ustedes y yo vivir de manera digna del llamado? Pablo nos indica esto en los capítulos 1 al 3 de Efesios, que es por medio, primero que nada, de fe en Cristo Jesús y su Evangelio. Toda esta verdad revelada, todo lo que se ha presentado es solo para los que están en Cristo. Entonces, número 1, debemos estar en la fe. También en estos mismos capítulos, Pablo nos dice que el conocimiento de Dios y de todas las verdades que han sido reveladas son las que nos lleva, nos impulsan, nos dan la motivación para ser fortalecidos en esto. La oración, si ustedes se acuerdan, la oración de Pablo incluso, es que al conocer todo esto seamos fortalecidos por el Espíritu Santo nuestro hombre interior, el que busca andar en la voluntad de Dios, el que busca las cosas de arriba, el que busca la obediencia. 3, concluimos entonces que esto es solo posible por el poder del Espíritu Santo. Es por la obra de Dios en cada uno de nosotros, obrando el Espíritu que nos fue dado con este fin. El Espíritu nos es dado, hermanos. Quiero ser claro, muchas veces tenemos enfoques incorrectos. El Espíritu nos fue dado para llevar a cabo una vida piadosa. Si no tenemos cuidado, pensamos, es que se me dio el Espíritu para vivir una vida poderosa, para hacer señales, para hacer X cosa. Gloria a Dios si pasa ello. El propósito primordial por el cual ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo es para obedecer a Dios. Es parte de la promesa del nuevo pacto. Pondré mi espíritu en ellos y os causaré que anden ¿en qué? En mis estatutos, en mis preceptos. El camino de Dios. Por último, la responsabilidad es nuestra. Que alineemos nuestra voluntad a la de Dios en obediencia. Finalmente, ustedes y yo tomaremos la decisión, ¿haremos lo correcto o no haremos lo correcto? Después de estar en Cristo, habiendo creído por la fe, después de tener el conocimiento de todo lo que ahora es nuestro en Cristo, después de entender todo lo que Dios está haciendo, unificando la iglesia, edificándola, después de entender que el Espíritu Santo se nos ha dado con poder, que ahora el Espíritu mora en nosotros, nos toca andar de manera digna a ustedes y a mí. Ver lo malo y luchar por no hacerlo, pero también es considerar lo bueno y buscar andar en ello con todas nuestras fuerzas. Completa obediencia a Dios y corriendo a Él cuando fallamos. Hermanos, a esto somos llamados. Pablo una vez más será más específico en cómo se ve la piedad, las cosas específicas que debemos hacer. Incluso desde el versículo 2 en adelante empieza a darnos la explicación y vamos a ser un poco sacudidos, hermanos. Pero gloria a Dios por ello. Estamos siendo purificados, estamos siendo alineados más y más a la palabra de Dios. Ya será de nosotros si decidimos obedecer todo lo que Pablo nos pide por revelación, inspirado por el Espíritu Santo, pero que claro quedará, ahí está escrito. Así será. El día de hoy, hermanos, que nos quede simplemente claro, no hay sorpresas ya. Somos llamados a vivir de manera digna del llamamiento divino que hemos recibido en Cristo Jesús. Esforcémonos en esto, amados. Que literalmente seamos consumidos por saber qué es el siguiente paso que debo de dar en la piedad. Amén.